بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que enalteció a unas personas sobre otras e hizo a los profetas los mejores de la creación. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah desvíe nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. Seguimos, hermanos y hermanas, hablando de Surat al-Ikhlas, de la sura que equivale a un tercio del Corán. Y hemos dicho en la clase anterior, hemos mencionado algunas de las virtudes y beneficios de esta gran sura. Hoy queremos seguir hablando un poco más, adentrándonos un poco más en esta gran sura, para así valorarla más, para así cuando la recitemos en el salat sintamos la gran importancia que tienen estas aleyas que comprenden Surat al-Ikhlas. Y quiero mencionar antes de ahondar más, dos grandes beneficios que tiene esta sura, dos grandes virtudes, dos grandes recompensas que tiene esta sura. El primer beneficio, y lo dice nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, es que quien lea esta sura 10 veces, Qul huwallahu ahad, hasta el final, quien la lea 10 veces, Allah le construye un palacio en el paraíso. Allah le construye un palacio en el paraíso, solo leyéndola 10 veces. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث في صحيح الجامع أي صححه الشيخ الألباني. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien lea Qul huwallahu ahad 10 veces, Allah le construye un palacio en el paraíso. El hadith está en Sahih al-Jami', por tanto un hadith auténtico. Este es el primer gran beneficio, además de todos los anteriores que mencionamos en la charla pasada. Otro también beneficio muy importante, no tan importante como el anterior, es decir, de la misma importancia o incluso más, es otro hadith que narran muchos sabios del hadith. Está en Abu Dawud, está en Tirmidhi, está en Nasa'i, está en Ibn Majah, está en Ahmad, lo relata también el Imam al-Baghawi, etcétera, etcétera. Es un hadith también muy bueno que te ayuda a suplicar siempre utilizando lo que hay en esta sura. Porque esta sura, Surat al-Ikhlas, comprende o alberga Ismullah al-A'zam, el mejor nombre de Allah. Ese nombre por el que si tú suplicas a través de él algo, Allah te lo concede. Todo lo que tú le pidas a Allah utilizando
el nombre que aparece en esta sura, Allah te lo concede. Dice, y es un bellísimo hadith que nos relata Abdullah ibn Burayda. Abdullah ibn Burayda عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. En español dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, para que veáis la importancia de Qul huwallahu ahad, dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos relata un hadith Abdullah ibn Burayda y nos dice, este hadith lo escuché de mi padre, y su padre es un sahabi, un compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Dice que un día el profeta sallallahu alayhi wa sallam entró a la mezquita y escuchó a un hombre hacer la siguiente súplica, y la súplica que acabáis de escuchar. Inshallah, cuando se suba a YouTube la podéis volver a repetir para así memorizarla. Todo aquel que diga esta súplica y después pida algo, Allah se lo concede, Allah se lo da. ¿Por qué? Porque has pedido a Allah subhanahu wa ta'ala con el mejor nombre. Porque Allah tiene muchos nombres, pero hay uno que es el mejor. Y siempre que tú pidas a Allah a través de ese nombre, del mejor, te da todo lo que quieres. Es parte de la creencia de Ahl Sunnah. Pues ese nombre, el mejor, está en Surat al-Ikhlas, en Qul huwallahu ahad. Por eso, este sahabi dijo la siguiente súplica. Dijo: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahad as-samad, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Y después pides, por ejemplo, أن ترزقني أن تزوجني أن تجعلني من التوابين أن تعطيني كذا وكذا وكذا, etc. Lo que tú quieras. Después de terminar la súplica, ya acto seguido pides lo que tú quieras. Allahumma inni as'aluka bi anni, hasta el final, y después ya pides lo que tú quieras. Dice el profeta, y jurando el profeta: walladhi nafsi biyadi, juro por aquel en cuyas manos está mi alma, que ha pedido a Allah, este sahabi ha suplicado a Allah con su mejor nombre, aquel nombre que si solicita algo, él se lo da, y si pide algo, él se lo concede. Así dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, imaginaos la gran recompensa que tiene entonces, o la gran importancia que tiene Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Metámonos un poco más en esta sura. ¿Dónde fue revelada? Surat al-Ikhlas, ¿dónde fue revelada? ¿En Mecca o en Medina? Esta sura es en Mecca. Ahsanta, hermano, muy bien. Esta sura es mekkía. Y como sabréis, y si no lo sabéis, lo digo en modo de recordatorio, el Corán no fue revelado todo en la Meca, ni fue revelado todo en Medina. El Corán fue revelándose poco a poco según las circunstancias. Hay partes del Corán que fueron reveladas en Medina y otras partes que fueron reveladas en la Meca. Incluso hay sabios que dicen que hay ciertas partes del Corán que fueron reveladas 2 veces, tanto en Medina como en la Meca. Por tanto, esta sura es de las suras al-Mekkiyya. Y las suras de la Meca tienen unas características. No voy a decirlas todas, voy a decir una para que os hagáis una idea. Las suras de la Meca suelen ser cortas, en general, suelen ser cortas, y el mensaje habla más relacionado a creencia, la aqida, habla de Allah, habla del paraíso, habla del infierno, etcétera, etcétera. Los ahkam, reza así, ayuna así, eso ya en Medina. Las legislaciones, eso más son las suras que fueron reveladas en Medina. Pero en la Meca
solamente las suras en general hablan de la creencia. ¿Por qué? Porque la gente de la Meca lo que necesitaban no era rezar o ayunar, lo que necesitaban primero es creer en Allah subhanahu wa ta'ala, porque ellos eran idólatras. Entonces Allah no les va a empezar a decirles rezar, ayunar o dar el zakat si todavía no se han hecho musulmanes. Por eso las suras de la Meca hablan más de la creencia de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso esta sura solo habla de eso, de Allah subhanahu wa ta'ala. En esta sura, Qul Huwallahu Ahad, no hay nada del paraíso, ni rezar, ni ayunar, ni nada por el estilo. ¿Y por qué su nombre? ¿Por qué se le llama Surat al-Ikhlas? Dicen los sabios, لأنها أخلصت لوصف الله تعالى. Porque es una sura, أخلص الشيء, es decir, ha singularizado, ha particularizado, esta sura solo se ha particularizado, se ha singularizado en describir a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso se llama Ikhlas, porque solo únicamente habla de Allah subhanahu wa ta'ala. Y segundo motivo, porque لأنها تنجي العبد من الشرك, tanto el i'tiqadi como el amali. Y porque te salva esta sura de caer en el shirk, tanto en creencia como en acciones. En creencia, por ejemplo, esta sura te enseña a creer que Allah no tiene hijos, ni tiene nadie que se le parezca. Esto es en creencia, dentro, en el corazón. Y en cuanto a acciones, esta sura te enseña que solo se le pide a Allah subhanahu wa ta'ala, que no se le pide a otro que no sea Él, que si haces dua es para Allah, si sacrificas un cordero, un camello, un toro, es el nombre de Allah, no el nombre de un santo o de un wali, etcétera, etcétera. Por tanto, esta sura, por eso se llama Surat al-Ikhlas. Y dijimos que equivale a un tercio del Corán. Ta'dilu thuluth al-Corán, un tercio del Corán. Y hemos dicho en la clase anterior que el Corán está dividido en tres partes, y lo dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico. Una parte habla solo de creencia, de Allah subhanahu wa ta'ala y de las cosas de la otra vida. Otra parte habla del halal y del haram. Y otra parte habla de las noticias e historias de los pueblos anteriores. Fijaos, esto es un mensaje para los predicadores, para los que enseñan el Islam, para que veáis quién está en el camino correcto a la hora de enseñar el Islam y quién no. Si el Corán habla de tres cosas, de tres partes, tanto de historias como de halal o haram como de Allah, imaginaos entonces a esos predicadores o a esos profesores que solo hablan de historias, solo se la pasan en todos sus duros, solo cuenta historias. Esta persona, su método no es el método del Corán. Nosotros tenemos que tener el método del Corán. Si Allah en el Corán ha utilizado estas tres partes, tanto historias, halal, haram, como unicidad de Allah, la creencia, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. Y el profeta era así, hablaba a veces historias, contaba historias, el profeta sallallahu alaihi wasallam, para sacar beneficios, enseñaba también estos halal, estos haram, reza así, el wudú se hace así, el ramadán esto es lo que lo anula, así se ayuna, y también enseñaba tawhid, la unicidad de Allah. Por tanto, los profesores que solo enseñan una cosa están alejados, ba'idina al manhaj al-Qur'an, están muy alejados del método del Corán, porque Allah en el Corán junta las tres cosas, y nosotros también en nuestras clases tenemos que hablar de todas estas partes para así asemejarnos al método de Allah subhanahu wa ta'ala. Escuchamos el adán. Entonces decíamos que el Corán Surat al-Ikhlas equivale a un tercio del Corán. Y menciono una anécdota que aprendí de nuestro Sheikh Abdul Razzaq al-Badr. Un día teníamos una clase con él en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam y nos enseñaba el tafsir de esta sura, la explicación de Surat al-Ikhlas. Y nosotros, como sabéis, hemos aprendido el hadith de que Surat al-Ikhlas equivale a un tercio del Corán. Entonces le preguntaron a nuestro Sheikh Abdul Razzaq, hafidahullah, y yo escuchando, presente, le dijeron: oh Sheikh, ¿es permitido si alguien me pregunta, ¿has leído hoy el Corán? Y yo decir, sí, he leído un tercio del Corán, y callarme. Sí, he leído un tercio del Corán y callarme. ¿Es permitido decir esto? Respondió nuestro querido Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidahullah ta'ala, y dijo: no es permitido a menos que aclares y digas: he leído un tercio del Corán, es decir, Surat al-Ikhlas.
Porque quien te escucha va a pensar que has leído muchas suras, hasta un tercio del Corán. Y para no caer en la ostentación y en la mentira, tú tienes que aclarar que te refieres a Surat al-Ikhlas, es decir, a Qul huwallahu ahad, nada más. Bien, y vemos entonces cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam, hemos dicho que es una sura de la Meca y habla solo de Allah. Y así fue el método del profeta sallallahu alaihi wasallam. Empezaba a enseñarles a sus compañeros desde pequeños a creer en Allah subhanahu wa ta'ala nada más. Incluso habiéndose hecho musulmanes. Antes de enseñarles a rezar, a ayunar, etc., les enseñaba primero a creer en Allah, los derechos de Allah, quién es Allah, a quién solo hay que adorar, qué es el shirk, etcétera, etcétera. Porque cuando la base está firme, da sus frutos. Cuando el árbol tiene raíces firmes, puras, puede dar sus frutos. A diferencia de aquel que no conoce los derechos de Allah y le hablas de rezar, reza pero no siente para quién está rezando. Dice, sí, mi padre reza, mi madre reza, yo también voy a rezar. Pero cuando reza no sabe que está adorando a Allah. No sabe que este gesto, el poner la mano derecha sobre la izquierda aquí, no es un simple gesto. Dicen los sabios, este gesto es una humillación. Es señal de que yo me humillo ante Allah subhanahu wa ta'ala para así adorarle. Yo me declaro humilde porque cuando tú estás frente al rey, el rey soberano es Allah subhanahu wa ta'ala, cuando tú estás frente a un rey, no es propio de ti como esclavo, como siervo, el estar moviendo las manos, mirando de derecha a izquierda, no. Tú estás frente al rey de pie, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, como esclavo, como siervo, la mano derecha sobre la izquierda, enseñarle su misión. Todas estas cosas las enseñaba el profeta antes de hablar de otras cosas. ¿Cuál es el delil? Dice un hadith que está en Ibn Majah y es un hadith auténtico. Dice Jundub, عن جندب ابن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. En español dice Jundub ibn Abdullah, nosotros éramos unos muchachos casi cerca de llegar a la pubertad. حزاور en idioma árabe هو جمع حزور والحزور هو الغلام الذي قارب البلوغ وأيضا يقال للغلام الذي اشتد وقوي. Dice Jundub, nosotros éramos unos muchachos, unos jovencitos que estábamos cerca de llegar a la pubertad. Y con el profeta, ¿qué aprendimos primero? Aprendimos primero el imán, es decir, a creer en Allah, la unicidad de Allah, y después nos enseñó el Corán. Y cuando nos enseñó el Corán, como ya sabíamos el imán, la creencia en Allah, nuestra fe aumentó rápidamente. Porque cuando tú crees primero, conoces a Allah subhanahu wa ta'ala primero, cuando ya te enseñan el Corán o la Sunna, la fe aumenta rápidamente. Nosotros, ¿por qué nuestra fe no aumenta rápidamente? Porque no hemos aprendido primero el imán. Es decir, el imán no solo es decir la ilaha Muhammad Rasulullah, ya está, ya lo sé, no. Es conocer cuáles son los derechos de Allah, cuáles son sus nombres, sus atributos, por qué hacemos esto, por qué lo hacemos lo otro. Y así aumentamos nuestra fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, vemos que ellos, los sahaba, empezaban con la unicidad de Allah. 5 minutos nos levantamos. Los sahaba empezaban enseñándoles, el profeta les enseñaba primero el imán, primero la creencia correcta, y después sobre esa creencia se construye y se edifica. Y vemos que no solo pasaba con los sahaba, también todas las todos los pueblos anteriores, al principio de la creación, ellos también creían solo en el imán, en Allah subhanahu wa ta'ala. Y después apareció el shirk, el desvío. Pero todas las ummas anteriores, empezando por Adam alayhi salam, ellos empezaron siendo monoteístas todos, adorando a un único Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Corán, en Surat al-Baqarah, dice Allah, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى آخر الآية. En español dice Allah en el Corán, la gente
la humanidad era solo una comunidad, es decir, todos adoraban a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero después se desviaron y entonces Allah envió a los profetas como albriciadores y amonestadores. Es decir, haz esto, tendrás el paraíso, si no haces esto, tendrás el infierno. Y les reveló también los libros sagrados, el libro sagrado, para que así juzguen entre la gente quién está en lo correcto y quién está en el camino desviado. Por tanto, la umma anterior a nosotros, todas las ummas, eran monoteístas, empezaron así. Y por eso nosotros también tenemos que empezar la educación a nuestros hijos con el imán, para asemejarnos tanto al profeta como a las ummas anteriores. Y la pregunta que nos surge, entonces, ¿cuándo apareció el shirk? ¿En qué momento de la historia la gente empezó a adorar a piedras, a ídolos, al sol, a la luna? ¿Cuándo? Si empezaron todos adorando a Allah, ¿cuándo se produjo el desvío? Hay varias opiniones entre los sabios. El imam Ibn Jarir al-Tabari menciona que el shirk apareció con el hijo de Adam, el que comúnmente se llama Qabil o Habil, pero Qabil, que él fue quien cometió shirk, porque Qabil fue quien mató a Habil, al hijo de Adán. Pero es una opinión débil, porque la narración que traen es débil. La segunda opinión dice que no, que empezó con el padre de Idris, alayhi salam. También es débil, la narración que traen es débil. La tercera opinión, son 4. La tercera opinión dice no, empezó con los hijos de Qabil. También es débil. Y la cuarta opinión, que es la de Ibn Abbas, compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, es la sahih, la auténtica. Y dice que el shirk empezó en época de Nuh, alayhi salam, en época de Noé. Ahí fue cuando se desvió la gente y empezó a adorar a piedras, a personas, al sol, la luna, etc. Y es un hadith que nos menciona Ibn Abbas. Es un dicho de Ibn Abbas que el Sheikh al-Albani lo declara sahih. También lo dice Ikrim, el Sheikh al-Albani lo declara sahih. También lo dice Qatada, el Sheikh al-Albani lo declara sahih. Y dice Ibn Abbas, entre Adam alayhi salam y Nuh hubieron 10 siglos, entre ellos 10 qurun. Entre Adam y Nuh 10 siglos entre ellos. Y dice Ibn Abbas, وَكَانُوا عَلَى شَرِيعَةِ الْحَقِّ. Y todos ellos eran monoteístas. Pero en época de Noé, dice Ibn Abbas, apareció el shirk. En época de Noé apareció el shirk. Y lo mismo dice Qatada y lo mismo dice Ikrim. Por tanto, ¿y cuándo? Apareció por unas personas piadosas. Allah nos dice sus nombres en el Corán, que cuando murieron, Shaitán les dijo a su pueblo, al pueblo de esas personas, estos eran buenos, eran piadosos, haced imágenes de ellos, ponerlas en vuestras casas, para que así cuando los miréis y los recordéis, vosotros adoréis más a Allah y digáis, mashallah, fulano era muy obediente a Allah, yo también voy a hacer lo mismo. Pero cuando murieron este pueblo, el otro pueblo, Shaitán les dijo que vuestros ancestros no solo les miraban nada más, también les adoraban. Por eso dice Ibn Abbas, es un hadith que está en Sahih al-Bukhari. Dice Ibn Abbas, فَلَمَّا نُسِخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Cuando desapareció el conocimiento en ese pueblo, nadie les hablaba de que hay que adorar a Allah. Esa gente, ese pueblo, empezó a adorar a las personas. Empezó a adorar a las personas. Por tanto, fijaos qué importante es enseñar el conocimiento entre la gente, sobre todo a adorar a Allah. Porque si en el momento en el que no haya nadie enseñando durus de Islam, la gente va a empezar a adorar a piedras. Y no me digáis, no, nosotros somos musulmanes, hermanos Hisham, nosotros nunca vamos a caer en eso. Sí caeremos en eso, o al menos algunos musulmanes entre nosotros van a caer en eso. No lo digo yo, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, no llegará el día del juicio hasta que una parte de los musulmanes empiece a adorar piedras. No llegará el día del juicio hasta que una parte de los musulmanes empiecen a adorar piedras. Por eso es importante estar enseñándonos generación tras generación. Yo a mi hijo a su hijo, nuestros nietos siempre, hermanos, hijos míos, etc. En tu casa, solo tenemos que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala para que no empiecen a adorar a piedras. Porque dice Ibn Abbas que el pueblo de Noé, como no había durus, como nadie les decía nada, empezaron a adorar a las personas, no solo a las personas, por eso dice فَلَمَّا نُسِخَ الْعِلْمُ
عُبِدَتْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ. Qué importante el tawhid entre nosotros, qué importante adorar solo a Allah, porque solo así vive nuestros corazones, solo así son felices. El miércoles que viene, más sobre Surat Al-Ikhlas, ya de lleno, ¿qué quiere decir? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. El miércoles que viene, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.